Un saludo, amigas y amigos. Nos encontramos nuevamente para hacer esta nuestra reflexión en torno al Evangelio del domingo, en este caso del domingo 22º del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra nos coloca a nuestra consideración el texto según San Mateo en el capítulo 16, versículos del 21 al 27. Es la continuación del pasaje que comenzábamos el domingo recién pasado. Ahora nos toca seguir leyendo los versículos subsiguientes del capítulo 16. El texto del Evangelio dice lo siguiente: En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. El texto de San Mateo comienza con esa aseveración de Jesús en el que es el anuncio de su pasión. Este anuncio que hace que los discípulos, concretamente Pedro, no esté del todo de acuerdo e intente por ello convencer a Jesús pues que no tiene que ir a semejante suplicio. Pero Jesús es firme en esta convicción que tiene de entregarse por toda la humanidad, de rescatar al mundo entero con su muerte, con su entrega. Pero hay en la primera parte de esta perícopa del Evangelio, de este trozo del Evangelio, un verbo que va como configurando los demás. El texto asegura que Jesús mismo afirma que Él tenía que ir a Jerusalén. Los verbos ir, padecer, morir y resucitar están dentro, podríamos decir, de este otro, del deber. Tenía que ir a Jerusalén para padecer por los sumos sacerdotes que le darían muerte y al tercer día resucitar. Este tenía que, o este deber, indica sobre todo de que lo que Jesús va padeciendo está dentro de un plan, dentro de un proyecto de Dios Padre. Nada le ocurre a Jesús como nada le ocurre al ser humano sin que el Padre lo permita. Con esto tampoco se quiere remarcar el hecho de que el Padre quiere vernos sufrir o que quiere ver sufrir a su Hijo, pero sí quiere remarcarse que el Padre lo permite hasta cierto punto y que desde el mismo mal el Padre logra sacar bienes. De modo que Jesús lo que hace es seguir con su propia voluntad la voluntad del Padre. Jesús habla que tiene que ir a Jerusalén. Con ello quiere remarcar el hecho de que en ocasiones en las vidas de nosotros los seres humanos es necesario no huir de las adversidades que nos toca afrontar, sino que hay que hacer eso, afrontarlas. Porque en la medida las negamos, las vamos retardando, en la medida las queremos olvidar o las queremos obviar, en esa medida las situaciones se van haciendo cada vez más pesadas y nos van limitando cada día más. La mejor manera de superarlas es afrontándolas, es poniendo nuestra actitud para poder sobrellevarlas
y superarlas, porque es la mejor manera también de poder resucitar a una vida nueva. Y es lo que hace Jesús. Jesús no huye de la cruz. Jesús no huye de esa situación trágica que le espera, sino que va donde ella, porque la afronta. El ir a Jerusalén manifiesta esa actitud de Jesús de afrontar, de sobrellevar la situación con la esperanza y también con la confianza puesta en el Padre, que todo eso va a tener que pasar si se acepta, claro está, con una sabiduría que consiste en abandonarse en las manos del Padre y en afrontar con valentía y con confianza toda aquella situación. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en nuestra vida hay situaciones, hay circunstancias, hay también pecados, hay actitudes, aspectos de nuestra personalidad que no queremos afrontar, sino que muchas veces tendemos a negarlos, a olvidarlos, porque no queremos ir a nuestro propio Jerusalén, es decir, ese lugar en donde vamos a padecer, porque vamos a tener que trabajarnos, morir incluso a nosotros mismos, pero que es necesario para resucitar a una nueva vida. Necesitamos pues no negar ciertas situaciones de nuestra vida, sino que ser conscientes que hemos de superarlas, que tenemos que afrontarlas. Por muy dolorosas que sean, tenemos que aceptarlas tal como son, para desde nuestra aceptación poder ir superándolas. Porque en la medida más las neguemos, en la medida no las aceptemos, en esa medida nos dañarán todavía más. Ir a nuestra propia Jerusalén significa no negar, sino afrontar. Saber afrontar, pero con la esperanza puesta en Dios. El texto está lleno de esperanza, porque a pesar de que los primeros verbos que encontramos pueden parecer bastante desalentadores, tener que ir a Jerusalén, pareciera que como que si se pierde la libertad, el padecer, que a nadie le gusta padecer, luego el morir, que siempre nos conlleva una especie de congoja en todos los sentidos, pero al final el texto termina con el resucitar, porque siempre, por muy dura y por muy constante que parezca una situación trágica, siempre lleva la semilla de la bendición de Dios. Por eso termina toda esta serie de verbos en los cuales Jesús está diciendo cómo será el proceso de su pasión con el verbo resucitar, porque siempre la acción de Dios, la bendición de Dios es la que sella toda nuestra situación difícil o trágica que nos toca afrontar. Claro que esto no es sencillo de aceptar para el ser humano. Y la prueba es que Pedro intenta convencer a Jesús que no vaya a Jerusalén, que no puede llegar a sufrir él eso que él dice que le toca sufrir. Pero esa es la manera, como dirá Jesús mismo, de pensar muy humana. Jesús le dice de un modo firme: apártate de mí, Satanás, porque ese modo de pensar no es como el de Dios, sino como el de los hombres. Por lo mismo, Jesús también hace una invitación a través de esta firmeza con la que le dice a Pedro estas palabras, a que nosotros como seres humanos debemos de tratar de elevarnos al pensamiento de Dios. El modo de pensar de Dios es distinto al nuestro, aunque el nuestro muchas veces nos parezca muy lógico, muy lleno de bondad, porque Pedro ama a su maestro. Por eso en el fondo le dice: eso no te puede pasar a ti. ¿Qué amigo va a querer que a su amigo lo maten, lo desprecien, le den muerte y al mismo tiempo tenga que padecer mucho? Pedro está en la lógica humana, pero Jesús quiere que se eleve aún más, que vaya a la lógica divina, que piense las cosas desde Dios. La pregunta es: ¿somos capaces los seres humanos de pensar como Dios piensa? ¿Es capaz el ser humano, es capaz nuestra alma de elevarse a semejante nivel? Pareciera que Jesús nos está diciendo que sí. Estamos llamados, de hecho, a elevarnos, a pensar no desde nosotros, sino a pensar desde Dios, que mira los acontecimientos, las situaciones, no solamente de un modo focalizado, sino que los mira de un modo integral, total, de cara a nuestra propia salvación. Los seres humanos solemos ver desde un espectro más reducido las cosas, y por eso es que en ocasiones vemos que aquello nos frustra, o que aquello es un absurdo, que no nos va a servir de nada, que lo mejor es que ocurra esto otro o aquello otro, y no que ocurra lo que nos está ocurriendo, que no pase lo que nos está pasando.
Pero la mirada de Dios es más amplia. El pensamiento de Dios va más allá que nuestros pensamientos. Como dice la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. La invitación, pues, es a pensar como Dios. La tentación del ser humano es a pensar la vida solamente desde los propios parámetros humanos. Hoy Jesús nos propone a pensar toda nuestra vida desde Él. Y para pensar desde Dios, Jesús da como 3 grandes indicaciones. Primero, la renuncia de sí mismo. Segundo, tomar la cruz. Y tercero, seguirle. Negarse a sí mismo en la mística cristiana también se ha llegado a llamar el desprecio de sí, el olvido de sí, el aborrecimiento de sí, que no hay que entenderlo en una especie de autodestrucción del propio ser personal o de la propia vida, sino más bien evitar todo egoísmo que impida cumplir la voluntad de Dios en nosotros mismos. La gran tentación idolátrica del ser humano es poner su propio yo, su propio plan sobre el plan de Dios. Pues Jesús quiere que renunciemos a eso, porque en la medida nosotros nos vamos imponiendo a nosotros mismos, en esa medida no vamos dejando que la gracia y la bendición de Dios vaya actuando en nosotros. Aunque a veces nos parezca muy difícil ese plan o muy desagradable ese plan de Dios en nuestra vida, a la larga es el que realmente nos edifica y es el que realmente nos hace atraer la bendición de Dios a nuestras vidas y a la vida de aquellos que están alrededor nuestro. Este negarse a nosotros mismos entonces es no buscar poner en el trono de Dios nuestro propio yo. Es no buscar adorar nuestro propio plan, sino siempre buscar que el plan de Dios se realice en nosotros. Por lo mismo, tomar la cruz significa acoger, aceptar con libertad todas las circunstancias bonancibles o adversas que nos toca vivir y afrontar en la propia vida y en la vida quizás que también tenemos que compartir con los demás. Tomar la cruz significa no tomar una actitud de resignación, de obligación solamente ante las circunstancias que Dios nos pide sobrellevar a lo largo de toda nuestra vida. Tomar la cruz significa tener la iniciativa de aceptar, es aceptar el plan de Dios en la propia vida. Por último, Jesús habla del seguimiento. Esto significa que en nuestra vida nos vamos dejando guiar por la vida y por la palabra de Jesús mismo, por su doctrina, por aquello que Él nos ha enseñado. Esa es nuestra luz en nuestra vida, sobre todo en las horas en donde no encontramos luz, en las horas cuando no sabemos por dónde caminar, dónde poner nuestros pies. Él es nuestra guía. Hoy le pedimos al Señor, pues, que nos dé esa capacidad de llegar a pensar como Él, que nos ayude a entender las cosas desde Él, para poder así también cumplir su santa voluntad.